Hola jóvenes, en esta oportunidad continuamos siempre con la clase de química. Recordemos que ya vamos por la semana número 3, es decir, el tema número 13, que en este caso en su folleto es el de números cuánticos. Les saluda la profesora Irinia Núñez. Ya saben ustedes que la clase de química 1, pues yo se las imparto y cualquier duda o consulta siempre pueden comunicarse conmigo. Vamos a dar inicio entonces con este tema. Primero recordaremos un poco acerca del modelo atómico de Schrödinger. Para ello les tengo la siguiente consulta. ¿En qué se basa el modelo del átomo de Schrödinger? Si ustedes recuerdan, en clase anterior habíamos visto que a lo largo de la historia se han ido proponiendo diferentes modelos para el átomo. Uno de los más actuales es el de Schrödinger, el cual explica, ¿verdad?, que no se puede saber con exactitud en qué posición vamos a encontrar un electrón, pero sí se sabe que alrededor del núcleo existen unos orbitales y en esos orbitales, que son regiones del átomo, vamos a poder encontrar electrones, solo que el punto exacto no lo sabemos. Realmente los modelos convencionales en los que está un punto central y luego alrededor hay unas hélices, el átomo realmente no es así, ¿verdad? Sino que es una nube que rodea el núcleo y en esas nubes se encuentran los electrones. Para poder conocer un poco más acerca de los electrones y cómo están distribuidos dentro del núcleo, tenemos entonces 4 números cuánticos. Estos números cuánticos se basan en la mecánica cuántica para poder explicarnos la distribución, el tamaño, la forma, la orientación que tienen los electrones en el orbital, es decir, en esa región del átomo en donde es probable que podamos encontrar a estos electrones. Existen lo que son 4 números cuánticos. Estos no son iguales para todos los átomos, sino que van a ser diferentes. Dentro de esos 4 números cuánticos tenemos, por ejemplo, el que determina el tamaño. Se representa con una letra n. Este nos va a permitir conocer el nivel en el que se encuentra ese electrón. Más adelante vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El segundo número cuántico es L, también llamado secundario. Este va a determinar la forma que tiene el orbital. También tenemos el que determina la orientación hacia dónde está dirigido el electrón. Y este es el número magnético. Y por último tenemos el número spin, que se representa en algunas ocasiones solo con una S, en otros con M sub S, e indica la rotación del electrón, si está dirigido en el mismo sentido de las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj, ¿verdad? Imaginándonos, por ejemplo, un balón de fútbol que lo estemos girando sobre nuestro dedo, ¿verdad? Entonces así de esa misma forma es la rotación de esos electrones. Pueden girar en el mismo sentido de las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces para continuar con esto de los números cuánticos, iniciaremos con el número cuántico principal. Dijimos que lo íbamos a representar con una letra n, correcto, una n minúscula. Muy bien, esta n minúscula representa o indica el nivel de energía en el que se puede encontrar un electrón. Por eso es que se usa la letra n, por nivel. Entonces, en un átomo vamos a poder encontrar 7 niveles de energía. Entre más cercano está el núcleo, entonces menos energía va a tener el electrón que se ubique en ese nivel, ¿verdad? Si está bien cercano, entonces menos energía. ¿Por qué menos energía? Porque se va a poder mover menos. ¿Y por qué se va a poder mover menos? Porque va a estar siendo atraído con mayor fuerza por el núcleo, donde hay cargas positivas. Recordemos que la carga positiva con una carga negativa son opuestas, por lo tanto se atraen. Entre más cercano esté el electrón del núcleo, más fuerza de atracción y por lo tanto menor energía. Pero a medida se aleje, por ejemplo, electrones del nivel 2 van a tener mayor energía con respecto a los del nivel 1. Del nivel 3, mayor energía con respecto a los del nivel 2 y 1. Y así sucesivamente hasta que llegamos al séptimo nivel. Ahora, ¿cómo van a poder ustedes saber cuál es ese nivel principal o nivel de energía? Para esta altura ustedes ya deben ir consiguiéndose una tabla periódica. Igual podrían descargarla en su celular. En las tablas periódicas recuerden que los elementos están ubicados, los podemos ver nosotros su avance de izquierda a derecha y también los podemos ver de arriba hacia abajo. Si nos enfocamos de arriba hacia abajo,
vamos a observar que ahí tenemos unas letras y también hay unos números. Y esos números están del 1 al 7. Entonces, esos indican los niveles de energía. En el primer nivel, entonces, si ustedes observan una tabla periódica, van a encontrar al hidrógeno y al helio. En el segundo nivel de energía van a encontrar al litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, ¿verdad? Y así sucesivamente ustedes pueden ir avanzando viendo los elementos que se encuentran en los diferentes niveles de energía. Son 7 en total. Si comparamos nosotros, por ejemplo, al litio del nivel 2 con el átomo de cesio que se encuentra en el nivel 6, vamos a observar entonces que esos que estén más alejados, o sea, el que esté en el nivel 6, van a ser aquellos que van a tener mayor energía. ¿Por qué? Porque van a estar bien alejados del núcleo. El núcleo no va a poder estar atrayéndolos con gran facilidad. Excelente, espero hayan comprendido muy bien el nivel 1 o niveles de energía, que es el primer número cuántico. Ahora vamos a continuar con el número cuántico secundario. Si aún no comprendieron muy bien el primero, el nivel principal, entonces busquen y lean en su folleto para que puedan retroalimentar un poco más. Hablaremos ahora del número cuántico secundario. Se representa con una L minúscula. Este nos va a indicar a nosotros la forma del orbital atómico. También, ¿verdad? Lo conocemos como subnivel de energía. Es aquí donde vamos a hablar del subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. Y ustedes van a decir, ¿y qué son esas letras? Bueno, en su tabla periódica igual, ustedes si se enfocan, por ejemplo, en el hidrógeno, van a observar en la parte de abajo que aparecen unos numeritos. Aparece un S1, si buscan el helio, ahí les va a aparecer un S2, viendo su tabla periódica, ¿verdad? Muy bien, entonces, con eso se relaciona este número cuántico secundario. Pero ya hablando en sí de cómo visualizaríamos el orbital, o sea, en el átomo, vayan ustedes imaginándose, ¿verdad? Teníamos el átomo, en el átomo hay un núcleo, pero alrededor del núcleo van a haber unas zonas o niveles, ¿verdad? Donde se van a ubicar los electrones. Entonces, esto que está alrededor del núcleo van a ser diferentes niveles de energía. En esos niveles de energía van a haber orbitales y en esos orbitales vamos a poder encontrar electrones. Ahora bien, dependiendo, ¿verdad?, de qué nivel sea, ahí vamos a poder encontrar alguno de estos orbitales, ya sea S, P, D o F. En cualquiera de ellos vamos a ir encontrando nosotros cada uno de estos orbitales atómicos. Si nos enfocamos, por ejemplo, en el primer orbital, en el primer dibujo que aparece acá, dice orbital S. Según lo que vemos acá, la forma de este orbital es un círculo. Siempre que hablemos de un orbital S, va a ser una región circular que va a estar siempre, ¿verdad?, alrededor del núcleo. En esta región circular vamos a poder encontrar un electrón. Si observan ustedes el ejemplo sencillito del hidrógeno que dice un S1, quiere decir que el hidrógeno está conformado por el orbital S. Y ese 1 que ustedes ven en la parte de arriba nos va a indicar la cantidad de electrones que vamos a poder encontrar en esta región, o sea, en ese orbital S. Si me enfoco entonces en el hidrógeno, un S1, les estoy mencionando que la S va a ser el orbital, o sea que alrededor del núcleo va a existir una zona circular y en esa zona circular vamos a poder encontrar un electrón. La posición exacta de ese electrón no la vamos a conocer, pero sí vamos a poder decir que en cualquier punto de ese círculo, sin irnos más allá de esa zona, vamos a poder encontrar a ese electrón. Ahora bien, para el hidrógeno, ese orbital estaría en el nivel 1, es decir, si yo pienso en el núcleo voy a tener el protón y luego alrededor de este núcleo voy a tener un círculo, ¿verdad? O una zona circular que va a ser el orbital S. ¿Y cuántos electrones voy a poder encontrar en esa zona? 1. No sé el punto específico, pero sí sé que en algún punto de ese círculo voy a poder encontrar a ese electrón, ¿verdad? A eso se refiere que nos diga orbital S. Después tenemos el orbital P. El orbital P son orbitales que tienen una forma alargada, así como ven ustedes acá. El orbital S es circular.
pero el orbital P es ovalado, así como se ve en esta imagen acá. En el orbital P yo podría, ¿verdad?, encontrar un máximo de 6 electrones. En cada una de estas orejitas que le vemos al orbital vamos a poder encontrar un electrón. Entonces, uno por acá y otro por este otro lado. En total, si yo les digo a ustedes que en el orbital P podría encontrar 6 electrones, quiere decir que de esta misma forma yo voy a tener 3, ¿verdad? Porque si solo tengo 2, serían 2 electrones. Me faltarían otros 2 para que en cada una de ellas vaya un electrón. En los orbitales P, el máximo de electrones que yo podría encontrar es 6 electrones. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quisiera dibujar en un cuaderno esos electrones que se encuentran en el orbital P, yo podría dibujar una casilla dividida en 3 partes. Y en cada una de esas casillas puedo ir ubicando un electrón, ¿verdad? Que sería esta flechita que les estoy haciendo acá. Y hacia abajo podría dibujar otro electrón y de esa manera voy a obtener 6. Eso es cuando nosotros lo dibujamos en un papel. Ya en la realidad lo que se observan son estos dibujitos, ¿verdad? De esta forma. Pero son como unas nubes electrónicas, o sea, como ver una nube, las nubes que aparecen en el cielo, solo que en diferentes regiones y van a tener diferentes cantidad de energía. O sea, diferente energía va a existir en esos puntos dependiendo del nivel que sea. En el caso del orbital D, como lo pueden ver ustedes acá, son de la misma forma, solo que son mayor cantidad de lobulitos alargados, ¿verdad? Y en el orbital F lo mismo, vamos a tener mucho más. Como ya les mencionaba yo, en el P pueden ser 6 electrones, entonces con 3 lobulitos de estos dobles voy a ajustar. Pero para representar los orbitales D, en el D son 10 electrones, por lo tanto son 5 lobulitos de esta misma manera, así como el P que voy a tener yo siempre alrededor del núcleo. Y en el F son 14 el máximo de electrones, por lo tanto tendría que hacer 7 lobulitos y si yo lo quiero dibujar con casillas, serían 7 casillas, ¿verdad? Para representar esos electrones. Acá me está quedando un poquito feito, pero son 7. Más adelante lo vamos a ver para que a ustedes les quede un poco mejor. Hasta ahora hemos discutido 2 números cuánticos. El tercer número cuántico es el magnético, se representa con una m sub L y nos va a indicar la orientación que tiene en el espacio el orbital atómico. Tal como ustedes lo pueden ver acá, ¿verdad? Este orbital va a poder encontrarse en diferente orientación, ya sea en el plano del eje X, en el plano del eje Y o en el plano del eje Z, que sería adelante atrás, ¿verdad? Entonces, número cuántico magnético me va a indicar la orientación hacia dónde está ubicado ese electrón. Más o menos la distribución del orbital y en qué parte entonces específicamente podría encontrar a ese electrón. Si ustedes se han fijado hasta el momento, todos estos números cuánticos nos van a servir para ir nosotros pensando en dónde realmente es que podemos encontrar a esos electrones y qué es eso, ¿verdad? El último número cuántico es el número cuántico spin, se representa con una M y una S. Esta propiedad se refiere al giro del electrón. Los electrones en su mismo punto ellos podrían girar, ¿verdad? Si lo hacen en el sentido de las manecillas de reloj, entonces va a ser positivo y va a tener un valor de positivo 1/2, o si lo hace de manera contraria, entonces de negativo 1/2. Esos van a poder ser los valores. Ya dibujados, recordemos que anteriormente yo les dije, bueno, si quiero dibujar en un papel, yo lo hago por medio de unas casillas. Si estoy con el orbital P, pues serían 3 casillas. Y en cada una de esas casillas va a ir un electrón primero, ¿verdad? Luego otro electrón para el llenado. Y así voy a tener al final 6 electrones. Si son 6 electrones para ese orbital P, digamos que sea entonces P6, tengo los 6 electrones, este 6 arriba son los electrones. Cada una de estas flechitas, ¿verdad? Tiene, si ustedes se fijan, tiene una dirección. Hay unas que van hacia arriba y otras hacia abajo. La que va hacia arriba, entonces va a ser aquella que va a tener un spin o un ms positivo o un medio, ¿verdad?
porque solo pueden haber dos formas de girar. O lo hace hacia un lado o lo hace hacia el otro. Entonces, solo va a ser o positivo un medio o negativo un medio. Vamos a denominar negativo un medio cuando esa flechita se encuentre hacia abajo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Solo dos valores, dos posibles valores para el número cuántico spin. Los electrones entonces pueden girar en su propio eje y para determinar esa propiedad lo hacemos por medio del número spin. ¿Estamos claros hasta aquí? Espero que sí. Bien, para recordarles un poco más acerca de esto de los orbitales atómicos, necesito yo que ustedes no se les vaya a olvidar que un orbital atómico es una región donde yo puedo encontrar electrones y que estos electrones y estas regiones están asociados a los subniveles de energía y que los subniveles de energía se representan con letras tal como S, P, D y F. Además que en cada subnivel se aloja una cantidad determinada de electrones. Si estamos hablando del subnivel S, el máximo número de electrones que yo podría encontrar ahí son 2, ¿verdad? Así como se ve aquí en esta casilla. Si estoy hablando del subnivel P, el máximo número de electrones son 6. Esto quiere decir que yo los tendría que distribuir en 3 casillas, ¿verdad? Así como se ven aquí en esta imagen. Cada una de las casillas solamente puede tener 2 electrones. Al final, si es el P, entonces 3 casillas y en cada una de esas casillas 2 electrones. Una con la flecha hacia arriba y la otra con la flecha hacia abajo. Correcto. Pasamos ahora con el orbital D. En el D son 10 electrones. Por lo tanto, son 6 casillas en total. Son 5 casillas en total. Y ahí vamos a ir ubicando 2 electrones en cada casilla, ¿verdad? En el orbital F son 14 electrones, por lo tanto necesitamos 7 casillas y 2 electrones en cada una de ellas, ¿correcto? Para terminar y que a ustedes se les haga un poco fácil hacer la tarea, yo sé que la van a poder hacer bien, entonces tengo el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuáles son los números cuánticos asociados al siguiente orbital? Para calcular entonces los números cuánticos es importante saber que, número 1, si yo quiero el número cuántico principal, este va a ser siempre el número que se encuentra al lado izquierdo de la letra que indica el subnivel. Recuerden que los subniveles son S, P, D y F. En este caso, si es una letra D, entonces este es el subnivel D. El número que está al par de esta D, el número grande ubicado al lado izquierdo, de esa letra D, ese va a ser el nivel de energía, o sea, el número cuántico principal. En este caso se ve un 4, entonces n va a ser igual a 4. Muy bien. Este numerito que está parte de arriba, este no es número principal, sino que esta es la cantidad de electrones que yo podría encontrar en ese subnivel D. Muy bien, ahora vamos a calcular el número cuántico secundario, es decir, L. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer uso de esta tablita, siempre la va a utilizar. Cuando usted observe, por ejemplo, en el caso que estamos trabajando, que es el 4 de 6, cuando usted observe que el subnivel es D, usted se va a ir a fijar en esta tabla dónde está D. Y al par de D va a estar el valor. Entonces, en este caso, miren, cuando el subnivel es D, el valor de L es 2. ¿Vieron? Entonces aquí L va a ser igual a 2. Solamente me tengo que fijar en eso. En el caso que sea S, el valor de L va a ser 0. En el caso que sea P, el valor de L va a ser 1. En el caso de que en el caso que el orbital sea F, el valor va a ser 3. Y en este caso es D, entonces me fijo que el valor sería 2 para L, ¿correcto? Ahora tenemos el número cuántico magnético. Este va a tener valores desde menos L, pasando por 0, hasta positivo L. ¿Qué quiere decir esto? Si anteriormente obtuvimos que L era 2, entonces en un orbital que sea orbital D, porque el caso es 4D, ¿verdad? Entonces, si nos enfocamos solo en el orbital que es D, en el D, L es igual a 2. Entonces es lo que tenemos acá. Para ML, los valores van a ir desde el negativo de ese número L, que si en este caso L es 2, entonces desde el negativo de L, que sería negativo 2, ¿verdad? Entonces va a ir desde negativo 2, luego de negativo 2, ¿qué sigue? Negativo 1, y de negativo 1, 0.
Y de 0, positivo 1 y positivo 2. Porque la regla me dice que va desde el negativo L hasta el positivo L, siempre pasando por el número 0. Por lo tanto, si solo nos enfocamos en el orbital 4D, solo en D, entonces los posibles valores para ML van a ser desde menos 1 hasta desde menos 2, perdón, hasta positivo 2, según la regla, ¿verdad? Muy bien. Y ahora sí, por último, el número spin, que si ustedes recuerdan, dijimos que el número spin nos va a determinar la dirección. Si va a ser positivo, si va a ser ms positivo 1/2, la flechita en el orbital tendría que quedar hacia arriba. Y si va a ser un número spin con la flechita hacia abajo, es porque este valor es de negativo 1/2. Aquí le escribí positivo y es negativo. Sería negativo 1/2 cuando la flecha vaya hacia abajo. Nos fijamos entonces en el llenado de los electrones. Si la cantidad de electrones son 6, entonces quiere decir que tengo yo, ¿verdad? Tengo yo que ubicar esos 6 electrones. El orbital en la D. En D recordemos que pueden caber un máximo de 10 electrones. Si son 10 el máximo, quiere decir que son 5 casillas las que yo debo dibujar para ese orbital. Y en este caso solamente voy a ubicar 6 electrones. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ya llené con 1 cada uno de esos orbitales. ¿Qué debo hacer ahora? Dibujar un último electrón hacia abajo. Con eso voy a tener 6. Entonces ahora sí usted me puede decir cuál es el valor del número de spin. Vamos a hacerlo determinando o también observando la dirección que tiene el último electrón. En este caso va hacia abajo, por lo tanto el número spin va a ser de negativo 1/2. ¿Por qué? Porque la última flecha o el último electrón va hacia abajo. Entonces ese electrón se está moviendo, ¿verdad? Contrario a la dirección de las manecillas del reloj, siempre en su propio eje. Recordemos que existen 4 números cuánticos y estos van a ser diferentes para cada átomo. También habíamos mencionado que el número cuántico principal nos indica el nivel de energía. El número cuántico secundario indica la forma del orbital. El número cuántico magnético va a representar la orientación del orbital, hacia dónde se está moviendo. Y por último está el número spin, que indica el sentido del giro. Y este solo va a poder tener 2 valores, ya sea positivo 1/2 o negativo 1/2. Correcto. También habíamos mencionado que en el orbital S pueden alojarse un máximo de 2 electrones. En el P un máximo de 6 electrones. En el D un máximo de 10 electrones. Y en el F un máximo de 14 electrones. Y los orbitales, no olvidemos, son regiones donde usted puede encontrar un electrón, pero no se sabe específicamente en qué punto de esa región o de ese orbital va a poder encontrar con exactitud al electrón. Excelente, ya terminamos. La asignación número 3 es la que ustedes tienen que hacer para esta semana. La guía de trabajo, números cuánticos. Lean el tema 3, por favor, observen el video y luego intenten completar esta guía. Al finalizar, suban su trabajo al formulario. Recuerden que los enlaces están en su folleto. Solamente tienen que hacer clic en el enlace y lo va a redireccionar hacia la guía, ¿verdad? Una de las cosas que les solicitan en su guía es que indiquen la cantidad total de electrones que hay en estos orbitales. Tenemos 3s, ustedes tienen que decir cuánto máximo puede caber en el s, en el d, en el p y en el f. Lo hemos mencionado a lo largo de todo el video. Y luego van a completar esta tabla. Aquí yo les doy un ejemplo, miren. Recordemos que n es el número grande que está al par del subnivel. En este caso es un 2, entonces va 2. Luego L, vamos a fijarnos en la tabla de los valores de L. Cuando es S, el valor de L es 0. Cuando es P, el valor de L es 1. Cuando es D, el valor es 2. Y cuando es F, el valor es 3. Y así es como usted puede entonces identificar los valores para L. Y ML, recuerde, siempre va a ir desde el negativo L hasta el positivo L. En este caso, si L es positivo 1,
Entonces, ml va a ir desde el -1, luego 0, hasta llegar a positivo 1, ¿verdad? Excelente. Nos vemos a la próxima.